Surinam, un país cubierto de selva, olvidado por el mundo. Nadie habla de él, nadie lo visita. Y lo más extraño, casi nadie lo habita. Ubicado entre gigantes como Brasil y Venezuela, este pequeño territorio guarda un misterio. ¿Por qué está casi vacío? ¿Qué secreto esconde Surinam? La primera pista está, curiosamente, en algo que todos pueden ver pero pocos observan con atención: el mapa. Surinam ocupa un territorio comparable al de Túnez, una extensión nada despreciable. Sin embargo, su población apenas se supera los 600,000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, es como si una ciudad mediana, del tamaño de Málaga o Milwaukee, tuviera todo un país entero para sí misma, con ríos, montañas, recursos y fronteras, pero sin gente. Y es justo ahí donde comienza lo verdaderamente desconcertante. Más del 90% del país está cubierto por una selva tropical virgen, profunda, inabarcable, hostil. Una jungla que parece diseñada para proteger secretos. No hay autopistas que la crucen, apenas existen caminos secundarios. Desde el cielo, lo único visible es un océano verde sin fin, un manto vegetal que engulle todo. Y surge la pregunta inevitable: ¿alguien vive allí dentro? ¿O es un territorio que la humanidad ha decidido abandonar por completo? La barrera natural. La selva de Surinam no es solo vasta, es legendaria. Forma parte del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, anterior incluso a los Andes. Dentro de ella, árboles que jamás han sido talados se alzan como columnas de una catedral natural. Ríos serpentean entre la vegetación sin nombre, sin puentes, sin mapas. Y en medio de ese verde absoluto, existen comunidades indígenas que han resistido siglos sin contacto externo, aferradas a lenguas, rituales y conocimientos que el resto del mundo jamás ha escuchado. Esta selva no se atraviesa, se sobrevive. Muchos lo han intentado, pocos han regresado. Algunos dicen que lo que encontraron dentro era mejor no haberlo visto. Una historia colonial distinta. Surinam fue colonia, sí, pero su historia está marcada por una decisión que aún hoy parece absurda. En el siglo XVII, los holandeses intercambiaron Nueva Ámsterdam, hoy la ciudad de Nueva York, por un trozo de selva sudamericana llamado Surinam. A simple vista, una locura, pero en ese momento el territorio prometía riquezas inmediatas: oro brillante, azúcar dulce, mano de obra esclava. Lo que no sabían era que también escondía un enemigo invisible, un entorno brutal. El clima tropical, las enfermedades desconocidas, las fiebres, los insectos. Los colonos europeos caían como moscas. Lo que debía ser un paraíso comercial se convirtió en una trampa húmeda y silenciosa. Los esclavos que desaparecieron en la selva miles de africanos fueron arrancados de sus tierras y traídos a Surinam en condiciones inhumanas, forzados a trabajar en las plantaciones bajo un clima insoportable y una violencia constante. Pero en estas tierras cubiertas de espesura, ocurrió algo que pocas veces se cuenta: una rebelión silenciosa, un acto de desaparición voluntaria. Muchos de esos esclavos escaparon. No huyeron hacia ciudades o costas, sino hacia el corazón mismo de la selva. Allí, entre árboles milenarios y ríos ocultos, fundaron comunidades secretas. Se autodenominaron marrones. Organizados en clanes, aprendieron a dominar la jungla, a moverse sin dejar rastro, a vivir sin ser encontrados. Se defendieron, atacaron a sus antiguos opresores y sobrevivieron donde nadie más podía. Hoy, sus descendientes todavía existen. Viven en aldeas casi invisibles, conservando lenguas ancestrales y formas de vida que el tiempo no ha tocado. Son los herederos de una resistencia casi mítica que convirtió el exilio forzado en libertad escondida. Multiculturalismo aislado. Paramaribo, la capital de Surinam, no se parece a ningún otro lugar del continente. Desde el aire parece una pequeña ciudad atrapada entre ríos y selva, pero al caminar por sus calles, uno se encuentra con un mosaico humano improbable. Aquí conviven culturas que, en otras partes del mundo, estarían separadas por océanos enteros: hindúes, javaneses, chinos, indígenas, afrodescendientes y europeos, compartiendo no solo el mismo espacio, sino también una historia común tejida entre colonización, migración forzada y supervivencia. Cada esquina revela un templo, una mezquita, una iglesia o un mercado que cuenta una parte de ese cruce inesperado de civilizaciones. Es, sin duda, uno de los países más étnicamente diversos del planeta. Pero esta riqueza cultural, en lugar de estar conectada con el mundo, parece encerrada en sí misma. Existe un muro invisible, una barrera silenciosa que aísla a Paramaribo del resto del país y del resto del planeta. No hay trenes que unan ciudades, porque casi no hay otras que ciudades. Solo una autopista solitaria conecta el sur con el norte, como si Surinam operara dentro de una delgada franja de tierra junto al mar, mientras que el resto de su territorio permanece intacto, cerrado, dormido.
Más allá de los límites urbanos, lo que hay es selva, inaccesible, silenciosa, imponente. Y esa desconexión tan marcada no parece fruto del azar. Da la impresión de que alguien, o algo, ha decidido mantener el corazón de Surinam alejado del mundo exterior. Una simple coincidencia geográfica o una decisión deliberada, tomada hace generaciones para proteger un territorio que aún se resiste a ser revelado. Un país sin turismo. En una región donde el turismo es moneda corriente, Surinam es un caso aparte. Mientras países vecinos compiten por atraer visitantes con playas de postal, fiestas interminables y resorts de lujo, aquí todo es distinto. No hay campañas internacionales, ni paquetes vacacionales con vuelos incluidos. No encontrarás cruceros desembarcando multitudes, ni tiendas de souvenirs en cada esquina. Y sin embargo es uno de los países más verdes y biodiversos del planeta. Su selva es más densa que la de muchos parques nacionales famosos. Sus ríos son más puros y su cultura más intacta. Pero Surinam apenas recibe 250,000 visitantes al año. La mayoría llegan por negocios, proyectos de cooperación o en escala hacia otro destino. Pocos se quedan lo suficiente como para entender el ritmo invisible del país. Casi nadie regresa con historias que puedan atraer a otros. Es como si el país, silenciosamente, hubiera decidido mantenerse fuera del radar global. Como si el turismo no fuera deseado, o incluso fuera una amenaza para el delicado equilibrio que aún conserva. Y si el mayor secreto de Surinam no estuviera en la superficie, sino enterrado bajo sus pies. Si esta historia ya te está dejando preguntas sin respuesta, suscríbete ahora mismo, deja tu like y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más incómodo. Riquezas bajo tierra. Surinam no es, en absoluto, un país pobre en recursos. De hecho, bajo su superficie se oculta una de las mayores concentraciones de bauxita, oro, petróleo y minerales estratégicos de toda Sudamérica. En teoría, esa riqueza podría convertirlo en una potencia económica regional, una nación próspera, autónoma y respetada en el tablero global. Podría, pero no lo es. Porque hay un detalle inquietante que casi nadie menciona. Gran parte de esa riqueza no le pertenece realmente al país. Corporaciones extranjeras, con nombres discretos y contratos aún más opacos, controlan vastas operaciones de extracción. Muchas de estas zonas están ubicadas en regiones remotas, cubiertas de selva densa, inaccesibles para la población y alejadas de cualquier control visible. Hay informes vagos, cifras que no cuadran y mapas que omiten detalles. Lo que sí hay es silencio. Algunos lo justifican como una estrategia de conservación ambiental. Otros hablan de acuerdos heredados del colonialismo moderno. Pero cada vez más voces sugieren que podría tratarse de una dependencia encubierta, o peor aún, de una estrategia deliberada para mantener a Surinam como un proveedor invisible de materias primas, sin levantar sospechas. Y mientras todo eso ocurre bajo la superficie, en la superficie misma, en la vida diaria de sus ciudadanos, no hay rastro de esa supuesta abundancia, pobreza, desigualdad y una sensación generalizada de estancamiento. Un país rico, en papel, pero invisible en la práctica. Y eso, en una tierra que ya de por sí se esconde entre ríos y árboles milenarios, solo deja una sensación: algo no cierra. Una capital detenida en el tiempo. Paramaribo, la capital de Surinam, parece detenida en una fotografía de siglos pasados. Sus casas de madera blanca, con techos altos y balcones coloniales, se alinean junto a canales que recuerdan a una pequeña Ámsterdam tropical. Aquí, templos hindúes comparten espacio con iglesias protestantes, y las callejuelas revelan una mezcla de culturas imposible de clasificar a simple vista. Pero lo más desconcertante no es lo que está en Paramaribo, sino lo que hay fuera de ella. Prácticamente nada. Una vez que se sale del perímetro urbano, todo se desvanece. No hay grandes ciudades, ni pueblos vibrantes, ni rutas que conecten con algo más. Solo silencio, ríos solitarios, naturaleza intacta que avanza como si quisiera recuperar lo que alguna vez se le arrebató. La capital parece flotar entre ríos y recuerdos coloniales, completamente desconectada de su propio país, como si Paramaribo fuera una isla de civilización rodeada por un océano de selva donde el tiempo simplemente se negó a avanzar. Y aquí viene el dato que nadie comenta, el que cambia por completo la forma en la que deberíamos ver este país. El 97% de la población vive en apenas el 10% del territorio. Eso significa que todo lo demás, miles y miles de kilómetros cuadrados, permanece casi totalmente vacío, cubierto de una selva que nadie ha querido o podido conquistar. Una vastedad inexplorada, como si alguien, en algún momento, hubiese trazado una línea invisible y dicho: hasta aquí llega la civilización. Lo demás no debe tocarse. Y no es solo por lo difícil del terreno. Algunos creen que hay algo más, que ese aislamiento no es accidente ni consecuencia, sino parte de una lógica más profunda. ¿Un experimento silencioso?
una zona liberada de vigilancia internacional, un santuario natural o un escondite para quienes no quieren ser encontrados. En las sombras de Surinam se habla de bases secretas entre la vegetación, de rutas de contrabando selladas por pactos invisibles, de acuerdos entre gobiernos y compañías extractivas que prefieren operar sin testigos. Todo bajo el amparo de una geografía hostil y un silencio que nadie se atreve a romper. Surinam, más que un país, parece un misterio geográfico cuidadosamente preservado. Y lo más inquietante es que tal vez así fue diseñado desde el principio. Mientras el mundo compite por atención, mientras las cámaras apuntan a las grandes potencias y los influencers documentan hasta el último rincón visible, Surinam permanece al margen, silencioso, inaccesible, como si supiera algo que los demás han olvidado. Y si lo más interesante del planeta no estuviera en las capitales iluminadas, sino en los márgenes ignorados del mapa, y si Surinam no es una excepción, sino la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Si este enigma te estremeció, no te vayas muy lejos, porque lo que descubrimos en Guyana Francesa desafía aún más la lógica. Y te hará preguntarte si lo que conocemos como realidad es solo una parte de la historia. Y ahora dime tú, ¿qué crees que se esconde en el corazón de Surinam? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los rincones olvidados del mundo y ver lo que nadie más está mostrando.